Vamos a realizar estos ejercicios de optimización. Les recomiendo primero tratar de hacerlos antes de ver la respuesta. Sabemos de que necesitamos una caja o fabricar una caja a partir de este cartón, del cual tenemos las medidas que son 24 de largo, 9 de ancho, y pues la altura la podemos llamar X. Ahora, si estuviéramos tratando de encontrar el volumen de cualquier caja, sabríamos de que el volumen es altura por largo por ancho. En este caso no tenemos ninguna caja, sino tenemos el cartón del cual vamos a sacar la caja. Sabemos que para hacer una caja tenemos que recortar pequeños cuadrados de las 4 esquinas, y a esas 4 esquinas les podemos llamar X. X del recorte de cada cuadrado de cada lado. Entonces, si miramos el volumen a partir de eso, sabemos de que el volumen va a ser X para la altura. El largo sería 24, pero si le quitamos X de acá y X de acá, estaríamos teniendo 24 menos 2X. Y el ancho igual tenemos 9, pero si le quitamos X de acá y X de acá, estaríamos teniendo 9 menos 2X. Por lo tanto, esta sería nuestra fórmula a poder maximizar. Sabemos de que la restricción de este volumen puede ser donde X, es decir, el recorte, sea entre 0, es decir, que si es 0 no estaría haciendo ningún tipo de recorte, y hasta 4.5, en donde 4.5, ¿cómo encontré ese 4.5? Porque sé que si le quito a el ancho 4.5 de acá y 4.5 de acá, básicamente sería 9 menos 9, por lo tanto ya no habría ninguna caja que maximizar. Entonces por eso es que encuentro que este es nuestra restricción. Cuando tratamos de hacer esa multiplicación del volumen, nos queda la siguiente expresión: 4x al cubo menos 66x cuadrado más 216x. Si tratamos de hacer esta multiplicación de estas tres expresiones separadas. Entonces ahora tratamos de hacer la derivada de esto para poder encontrar ese punto crítico. Por lo tanto encontramos que tenemos 12x al cuadrado menos 132x más 216. Lo que podríamos hacer aquí primero es tratar de factorizar esa derivada. Por lo tanto tendríamos factor común 12, lo que nos quedaría x al cuadrado menos 11x más 18. Ahora sí hacemos que la derivada sea igual a 0, es decir que b' sea igual a 0. Por lo tanto lo que nos queda es 12x al cuadrado menos 11x más 18 es igual a 0. Sabemos que podríamos pasar este 12 a dividir para que no nos afecte, lo que tendríamos simplemente x al cuadrado menos 11x más 18 es igual a 0. Estamos tratando de encontrar cuando esta ecuación cuadrática es igual a 0, por lo tanto la podemos resolver por medio de las técnicas para poder encontrar soluciones de cuadráticas, sea con la calculadora, sea con la ecuación cuadrática, factorización, completación de los cuadrados. Cuando lo hagamos nos va a quedar la siguiente respuesta: 2 menos x y 9 menos x es igual a 0. Por lo tanto sabemos de que lo que hacen a 0 estas dos expresiones sería x es igual a 9 y x es igual a 2. Tenemos dos respuestas distintas de la cuadrática, cómo saber cuál escoger, y es donde nos sirve nuestra restricción del volumen. Sabemos de que 9 no tiene ningún sentido por el hecho de que no está en el dominio, es decir que si tuviéramos 9 como recorte de uno de los lados del cuadrado que recortamos de cada esquina, tendríamos 9 de cada lado. Para el largo no habría problema porque estaríamos quitándole a 24 18, 9 por 2. 24 menos 18 nos daría 6, por lo tanto sí podría haber una caja de largo de 6, pero en el caso del ancho estaríamos quitándole 18 a 9, lo que no tendría ningún sentido tener un ancho negativo. Por lo tanto 9 está descartado, entonces no aplica. Por lo tanto nuestros puntos críticos posibles serían 0, que es de no hacer ningún recorte, 4.5 de hacer el recorte máximo, que habíamos visto que nos queda totalmente el ancho como 0, y 2, que es este punto crítico que encontramos de la derivada igual a 0. Por lo tanto sabemos de que si evaluamos b en 0, pues nos da volumen 0. Si evaluamos b en 4.5,
pues nos da volumen 0 al no existir ningún ancho. Y si evaluamos B en 2, si tratan de evaluar ese número 2 en esta ecuación, o podrían evaluarlo incluso en esta, que se ve más fácil porque está más chiquita, nos quedaría 200 pulgadas cúbicas. Por lo tanto, el punto máximo o el valor máximo del volumen se encuentra en el punto crítico 2 y nos da que la caja máxima con esas medidas del cartón original son 200 pulgadas cúbicas. Tenemos este segundo problema que dice: encuentra las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que puede inscribirse en un cono circular recto dado. Cuando me dice lo de cono circular recto dado, significa de que el cono ya tiene unas dimensiones que no pueden cambiar. Lo que voy a tratar de cambiar es las dimensiones de ese cilindro que puede estar adentro de ese cono. Es por eso que si miramos esta figura, sabemos de que tanto el cono como el cilindro dependen de un radio y dependen de una altura. Sabemos de que el cono ya está dado, las dimensiones, es decir, las dimensiones del cono no van a cambiar, lo que van a cambiar son las dimensiones de este cilindro. Por lo tanto, podemos llamar a ese radio del cono, le podemos llamar B. Entonces, B sería el radio del cono. A la altura del cono le podemos llamar A, entonces A será la altura del cono. Y a lo que sí podemos llamar o tomar como variables, en este caso, sería al radio a R, en este caso sería el radio del cilindro, y a H, que sería la altura del cilindro. Sabemos que lo que queremos maximizar es el volumen de ese cilindro. Sabemos que el volumen de un cilindro es pi r cuadrado por h, por lo tanto esto es lo que queremos maximizar. Notamos de que tenemos dos variables distintas, por lo tanto vamos a tratar de encontrar esa relación que existe entre el cono y el cilindro para poder despejar una de estas dos. Podemos ver entonces que tenemos lo que se conoce como triángulos semejantes. Aquí tenemos un pequeño triángulo y el triángulo grande, que sería todo este que llega hasta acá. Entonces podemos decir que A menos H, este A menos H, ¿cómo lo encuentro? La altura total del cono menos la altura del cilindro, A menos H, esto que nos queda acá. A menos H es al radio de este pequeño triángulo, A menos H es a R, lo que A es a B, lo que A es a B. A pues es todo esto, que sería este lado del triángulo, y B es esto, que sería el otro lado del triángulo. Y como los mencioné desde un principio, al decir que tenemos un cono circular dado, sabemos de que A y B, pues básicamente son variables. Así que si podemos despejar una de estas, es lo que nos ayudaría a encontrar H en base a R o R en base a H. Vamos a despejar H, los que nos quedaría A menos H es igual a A partido B por R. Si pasamos H para este lado y A menos A partido B por R para el otro lado, nos quedaría que H es igual a menos A partido B por R. Entonces ya tenemos esta H que podríamos reemplazar acá. Por lo tanto, si la reemplazamos ahí, nos queda nuestra nueva forma del volumen del cilindro a maximizar, como pi r cuadrado por A menos A partido B por R. Y para que esto no sea un producto, porque al final la variable aquí va a ser R, podemos multiplicarla para que nos quede dos expresiones separadas, lo que nos va a poder quedar a pi r cuadrado al multiplicar esto por esto, y al multiplicar esto por esto nos quedaría a partido b pi r al cubo menos. Entonces ya vamos a trabajar con esta nueva fórmula del volumen. Lo que vamos a hacer es derivarla. Entonces hacemos b', sabemos de que a, pi son constantes, por lo tanto la derivada de a pi r cuadrado nos quedaría como 2a pi por r. Y la derivada de esto nos quedaría menos 3 pi a partido b
que esto también es una constante, por r cuadrado. Ahora podemos hacer esto antes de igualar a 0 como factor común. Podemos ver que nuestro factor común podría ser a pi por r, lo que nos quedaría en esta parte 2, y en esta parte nos quedaría menos 3. Le quitamos la a de aquí, el pi queda, el 3 queda, y r cuadrado se queda en base a solamente r. Por lo tanto nos quedaría 3 por r partido b. Y ahora hacemos b' igual a 0, es decir, cuando esta expresión del lado derecho se hace 0. Podemos ver que como nuestra variable es r, y por eso a veces a mí me gusta ponerlo como f de r para que no quede duda de que estamos trabajando con la variable r, entonces ese f de r o f' de r es lo mismo que b'. Entonces estamos tratando de ver cuando b' es igual a 0, sabiendo de que r es nuestra variable. Podemos ver fácilmente de que como tenemos una multiplicación, tenemos la opción de que r sea 0, es decir, cuando esta r se haga 0, todo lo demás se hace 0. Entonces nuestra primera opción es de que r sea 0. Y nuestra segunda opción es que todo este paréntesis se haga 0. Y por lo tanto, al multiplicar por lo que sea que acá, se haga 0. Entonces tendremos que ver cuando 2 menos 3r partido b es igual a 0. Y con un simple despeje podemos ver que pasamos el 2 para el otro lado, por lo tanto, o podemos pasar este para este lado, que nos queda 2 es igual a 3r partido b. Multiplicamos la b para acá, por lo tanto nos quedaría 2b es igual a 3r. Y de último nos quedaría 2b partido 3 es igual a r. Por lo tanto tenemos la opción de r igual a 0 y la otra opción de 2b tercios es lo que hace a esta expresión 0. Y acá notamos de que tenemos dos puntos críticos. Digamos que este sería el punto crítico 1 cuando el radio es 0. Aquí tendríamos el punto crítico 2 cuando el radio es 2b partido 3. Incluso podríamos agregar un tercer punto crítico que sería cuando el radio es igual a b, es decir, cuando el radio es totalmente, el radio del cilindro fuera el ancho total del radio del cono. Notamos de que si el radio es 0, pues básicamente no tenemos ningún cilindro que maximizar. Notamos que si el radio es b, pues podemos ver en esta figura de que el cilindro, al ser totalmente igual que el del cono, no podría tener ninguna altura. Por lo tanto, también notamos de que esto nos hace 0. Entonces sabemos de que si hacemos b de 0, pues nos da 0. Que si hacemos b de r, pues nos da 0. b alta, perdón, pues también nos da 0, es decir, cuando r es igual a b. Por lo tanto, la respuesta nos quedaría en v de 2b partido 3, en donde estaríamos encontrando el máximo. Es decir, que el cilindro máximo que cabe en este cono es de radio igual a 2b partido 3. En donde ese b no es más que la altura, no, el radio del cono original. Y como nos están dando un cono ya dado, entonces si nos dan un cono en un ejemplo ya específico, si nos dicen tengo un cono de radio 5 y altura igual a 10, ¿cuál es el cilindro máximo inscrito? Entonces con esta fórmula general sabemos que el cilindro máximo inscrito sería aquel que tiene radio 2b partido 3. Y sabemos b representa la altura del cono que nos dan, entonces tenemos de que el radio de ese cilindro va a ser 2 por 10, no, por 5, porque es el radio, b es el radio, 2 por 5 partido 3, lo que tendríamos radio 10 tercios de el cilindro, que solo tendríamos que meter en la fórmula del cilindro, que sería pi r cuadrado por h. Por lo tanto, ya podríamos encontrar todas las demás medidas de cualquier cilindro dentro de cualquier cono, mientras nos den las medidas del cono.